Queridos argentinos, por única vez en estos 4 años, exceptuando las transmisiones de los discursos de la apertura de las sesiones del Congreso, voy a utilizar la cadena nacional para hablarle a todos. Durante estos años de gobierno, muchísimas personas me pidieron que hiciera una cadena, contando el estado en el que había encontrado el país, y no lo hice. Creo que es más constructivo hacerlo hoy, porque hoy nuestro país es muy diferente de aquel de diciembre del 2015. Cada uno de nosotros, desde Jujuy a Tierra del Fuego, irá haciendo el balance de un tiempo en el que cambiaron muchas cosas en nuestras vidas y en nuestros proyectos colectivos y familiares. Todos hemos crecido. Creo con mucha humildad que en estos 4 años hubo muchas dificultades que no pudimos resolver. Y que también hay muchos avances que los argentinos hemos conquistado y que son un antes y un después para la República. Hemos valorado nuestras instituciones. Nuestra democracia es más fuerte, más sólida. Nuestra justicia es más independiente. Nuestra prensa es más libre. Nos integramos al mundo y estamos más seguros frente al delito y frente al narcotráfico. Y la política es más decente. Si tomamos un poco de perspectiva, es la primera vez en 100 años que un gobierno no peronista y con minoría en ambas cámaras está terminando su mandato. Esto no es un logro del presidente o de un partido. Esto es un logro de todos los argentinos. Es un avance en nuestra democracia, sobre todo en este contexto delicado para América Latina. Bueno. Yo voy a hacer esto porque, para no extendernos, una palabra a cada uno les voy a pedir. Todos, supongo que han visto al presidente. Una sola, sí. A ver, la primera palabra que viste a Macri, ¿y qué palabra? Vergüenza. ¿Carolina? Me parece muy fuerte. Bueno, cada uno. No, a mí me parece que no sé por qué a él le da vergüenza haber usado la cadena nacional. La verdad que me parece que es algo que se podría haber usado mucho más. No como Cristina, pero una cosa lógica. Sí. Un sinvergüenza. Sinvergüenza. Vergüenza y sinvergüenza. 40.8 de pobreza. Bien. Débora. Bueno, es una palabra que yo suelo usar para describir a muchos dirigentes políticos. Lo hice antes y lo voy a hacer hoy también. Cinismo. Innecesario. Lógico. Comprensible. Surrealista. Fuerte, ¿eh? Qué palabras, ¿eh? ¿Vieron hacer el ejercicio de una palabra? ¿Claudia? A mí se me ocurrió el diario de Irigoyen, pero en realidad el video de Irigoyen, me parece que se lo armaron, El video de Irigoyen. Y por ahí se lo creyó. Ramiro Rearte, periodista de Tucumán. Coincido con Bracatelli, es sin vergüenza. Bien. El Gaucho González Prieto, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Una palabra? Yo, a ver, más allá de todos los errores del gobierno... No, pero una palabra. Yo lo vi sensato. Sensato. Más allá, eso quiere decir que haya fracasado. Bueno, déjenlo. Se respetó lo que dijo. Se respetó lo que dijo Cristina. Perdóname, ni la Argentina no es ni la maravilla de Macri, ni la tierra arrasada de Tristán Bauer de mañana, digo. Ni la vi. Tierra arrasada de Bauer de mañana. ¿Por qué Tristán Bauer de mañana? No, porque presentan la película Tierra Arrasada mañana a las 11. Ah, perdón, tenés razón. Que encima le financió Mauricio Macri con el Inca, una cosa de loco. ¿Pero por qué encima? ¿No está bueno que se cultive la libertad? Karina Banfi, una palabra. Un concepto, rendición de cuentas. Bueno, está bien. Está bien. Está bien, cada uno... Chicos, igual el tema acá es que no hay ningún político en la Argentina, incluido Macri, y ahora le cabe a él, porque siempre le cabe la responsabilidad a quien gobierna, que sea capaz de hacer autocrítica. Todos tienen su propio relato y cuentan una porción de la realidad, a veces con datos falsos, otras con datos verificables, pero siempre una porción recortada. De lo que vimos, dato real, incontrastable, y dato brutalmente falso. ¿Qué encontraste? Yo tengo uno real que para mí es vergonzoso y por eso lo digo, es ufanarse de alguna manera del aumento de la UH, cuando en realidad hubiera sido un logro a bajarla. Sí. Está bien, pero tenés razón. Lo que Está bien, opino. tenés razón. Para mí Tenés sí, qué razón. bueno, Sí, aumentamos la UH, es una vergüenza. Es verdad lo que dijiste. Es un concepto errado. Es bueno y es malo, es verdad lo que dijiste. La justicia dijo que la dejó mucho mejor ¿Y que hay una justicia más independiente. Para mí fue igual de poco independiente que durante el kirchnerismo. No es un logro terminar el mandato, no es de él al menos, sino de la paciencia que tuvo la gente con todas las cosas que Eso lo discutimos anoche acá. Pero lo reitera él en cadena nacional. No. Lo tira como no. Él nos atribuyó el mérito. Él dijo es un mérito de todos los argentinos. La sociedad.
dijo de la sociedad. No. Yo también cuando empezó a hablar dije, no se va a atribuir este mérito. No se lo atribuyó. Él dijo que era un mérito de toda la sociedad, que fue el debate que tuvimos anoche. Claro, que haya terminado. Antes que comience a estornudar, vamos con la segunda parte de Macri. ¿Qué hace la víctima? Estoy muy orgulloso también de las mejoras que hicimos en la justicia. Dejamos una justicia que funciona mucho mejor que hace 4 años. Con procesos más rápidos, más cercanos a los ciudadanos y a las víctimas del delito. Dejamos también más de 300 jueces y fiscales designados por concurso y aprobados por el Senado. Les doy 2 ejemplos. Los juicios civiles antes tardaban 5 años en promedio. Gracias a los cambios que impulsamos, como las audiencias orales, ahora solo tardan 1 año y 4 meses. El otro ejemplo es el nuevo Código Procesal Penal. En Salta y Jujuy, donde ya está funcionando, se resuelven casos por narcotráfico en 2 semanas, cuando antes podían tardar hasta 3 años. Pronto se sumarán más provincias. En estos años respetamos la independencia de los jueces y le dimos herramientas para que puedan investigar mejor. La ley del arrepentido es una de esas herramientas. La ley de flagrancia, que permite resolver casos en pocos días, es otra. Cata, ¿vos qué opinás? Parte judicial. Y mirá, de nuevo, la independencia de la justicia es mentira. De hecho, hoy publicamos en A24.com cómo la justicia, antes de conocerse el resultado de las PASO, que cambió todo y reperfiló en Comodoro Pi la orientación de una gran parte de los jueces, le cerraron la causa de los Panama Papers, que fue la primera causa que incomodó a Macri como presidente. Cuando Macri todavía gozaba de alta popularidad en las encuestas. ¿Vos decís que si esa causa estuviera abierta hoy, no se cerraría? Y mirá, justo cuando publicamos esto en A24.com, el juez que se asustó porque, bueno, muchos salieron a criticarlo, dijo, sí, la cerré, pero dejo abierta la parte de los hermanos. ¿Por qué te pareció sensato? No, porque me parece que me parece que obvió muchos de sus fracasos. Después de irse con un 40%, lo vi entero y me parece que fue sensato en los puntos que destacó de su gestión, que quizá no alcanzan para decir lejísimo haber sido un éxito su gestión. Pero me pareció un hombre sensato cuando lo escuché hablar. Me pareció muy largo y aburrido también, ¿no? Sí, 40 yo lo hubiera cortado 20 minutos. Sí. Quiero tu teorema del tema de la cadena. Sí, yo creo que, primero, la cadena hay que utilizarla para hechos excepcionales en un país cuando hay que informar algo importante. No servía el show de Cristina Kirchner, insoportable, y no sirve que si yo tengo una postura, porque en algún momento tendría que haber utilizado cuando pasaron cosas graves en la Argentina, desde el punto de vista económico, cuando había inestabilidad por un montón de cosas, cuando tuvimos el escándalo en la plaza del Congreso por la modificación a los jubilados, que mucha gente creyó que caía un gobierno y vivía con intranquilidad. Para eso se usan las cadenas, para hacer balances. Los gobiernos, y además acá tienen todo el dinero. Yo no coincido. Momentito. ¿Sabes qué pueden hacer? Pablo, no Albertista. Agarran y van a todos los diarios, le dan una muy buena mano en un momento donde no hay dinero en los medios de comunicación y publica una solicitud. El que quiere la lee, el que quiere no la lee. Justamente la pauta oficial se pone según lo que es la ley, que debe ser usada solo para difundir actos de gobierno. Y la cadena nacional también tiene que difundirse actos de gobierno. No, pero un balance no. Por lo tanto, un balance es difusión de actos de gobierno. El tema es que no se puede mentir en ese balance. No, pero ese es el detalle. ¿En qué mintió? Ese es el detalle. Me parece que omitió referirse al fracaso, pero de lo que dijo. No es mentir. Pero ¿en qué sentís que mintió? La ley dice omitir no que es vos mentir. mentís. Yo miento cuando falto a la verdad, un hecho Ernestina. por uno falso y también mentís cuando omitís. Lejos de querer defender a Macri, lejísimo. Pero vos entendés lo que lejísimo de querer defender. Pero no estás escuchando. Omitir, según la ley, es mentir y omitió. Es difícil dialogar con vos. Si te hablas encima, obviamente. Pero escuchame, Ernestina, si vos decís que mintió. Omitió. Ponle que el gobierno de él fue un fracaso. Omitió hablar de pobreza. Eso no es mentir. Mentir es cuando vos decís algo que no es. Entonces no lo llames balance. Porque estás omitiendo datos de la realidad. No es un balance. No es un balance, es un recorte mentiroso de lo que a vos te gusta decir. No lo analizás. No es un balance. ¿Qué omitió? Omitió hablar de pobreza. Omitió hablar causas de corrupción de él. Omitió hablar de causas de corrupción, omitió hablar de un montón de cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, cuando habló de hidrocarburos. Sí, omitió un montón de lugares donde su gestión dio para abajo la producción de hidrocarburos. Eso omitir es mentir. Yo estoy de acuerdo en que omitió hablar de muchas cosas y que quizás fue demasiado benevolente con su propio gobierno, pese a que dijo que él no estaba orgulloso de o algo así, del tema de lo económico, ¿no? Ahora,
Yo no recuerdo muchos presidentes que se hayan sentado a decir hice mal esto, esto y esto. Cristina tampoco lo hizo. Ninguno lo hace. Ninguno lo hace. Alfonsín. Pero queremos que Alfonsín dijo, no pudimos. Alfonsín hizo una cadena nacional en mayo del 2000. Él dividió en 3 categorías. De 1900. Pero Alfonsín es como que está en otra categoría. A ver, no, que Alfonsín antes se despide con una cadena nacional en 1989, recordando esto no pudimos, no quisimos, y hace un reconto de lo que había sido sus años de gobierno. A mí me parece que lo importante, más allá de lo que omite o no, acá hay 2 cuestiones. Primero, uno cuando rinde cuentas explica lo que quiere explicar. No hay un cronograma, una metodología hoy establecida diciendo qué cosas digo, qué cosas no. Si omitió algo, hay algo maravilloso que sí explicó en la cadena nacional, que es la Ley de Acceso a la Información Pública. Aquellos que quieran tener más información pueden pedir información, cosa que no se podía hacer antes. No se podía hacer antes y esto es parte del logro del gobierno. Hablar de logros del gobierno es parte de un balance y él habló de los logros del gobierno. Como bien dijo Paulo Vilouta, parece mi hermano mayor hoy por hoy. Sí. Mi hermano, perdón, ¿qué palabra? ¿Mi hermano? Hermano mayor. Mayor. Esa palabra es todo de más. Te iba a decir mi viejo, mirá, pero te perdoné. Te perdoné. Un hijo de tu edad. 1 o 2 años. Te perdoné con mi viejo, dije hermano mayor. Pero escuchen esto, tiene razón Paulo. Tiene razón Paulo. La cadena nacional se utiliza primero para cuestiones de trascendencia y de importancia. Es una cuestión partidaria de él. Como hizo Cristina, a ver, Cristina el 9 de diciembre hizo un acto multitudinario ante 500.000, 600.000 personas en Plaza Mayo, donde dijo lo que había hecho y describió muy bien y a la perfección lo que iba a venir. Bueno, Macri el 7, ahora lo hace el 7 de diciembre. Lo hubiese hecho en el discurso de él. No critiquen a mi hijo. A mí me parece que hay un dato que es importante recalcar, que es qué está haciendo Macri con esta cadena nacional. Y creo que lo que está haciendo es lo que viene haciendo desde el último tramo de campaña, que es disputando la oposición, es disputando un lugar en la oposición. Entonces, en ese marco, obviamente que puede hacerlo, pero me parece que lo interesante en esto es plantear, cuando plantea que él va a hacer una política distinta y una oposición distinta, a mí me interesa sí poder clarificar que una oposición distinta y una política distinta hicimos nosotros todo este tiempo intentando sostener un gobierno que estaba muy mal y que podía tener a la gente en la calle, y la verdad es que colaboramos con un pueblo muy maduro para poder llegar a ganar en las urnas y al 10 de diciembre. Bueno, a ver, uno de los temas que no estuvo hoy en la cadena nacional, y la verdad es una cosa increíble, es más de 40% la pobreza en Argentina según la UCA. A ver, te diré, ¿por qué la UCA? Bueno, porque se usaba la UCA cuando el INDEC no era INDEC. Ahora, por suerte, el INDEC es INDEC. Mérito del gobierno Macri. INDEC lo presenta próximamente. Esto es contundente. Acá está el tema. Pobreza, mediciones privadas. A ver, la economía después lo vamos a hablar con Milei, pero acá está el punto, ¿no? Del 29-30 a 40 puntos. Esto es el gran tema, ¿no? Y la verdad que uno no escucha ninguna explicación. El de abajo está el de arriba, pero es que el de abajo deja fuera a la gente. Pero el de abajo es un 4,9, ¿no? 24. El dólar 9,85, estamos todos locos. El dólar está a 14. Vamos por a ver, no, es oficial, si no es no por eso 79. Estamos diciendo que el INDEC no existía. No, chicos, pero si no acá hay que poner 76. La misma medición de la UCA. Claro, está bien. Es oficial. Claro. Si yo ahora pongo tampoco acá puede 14, pongo acá 76. Puede comprar 200 a 62, es lo mismo. No se conseguía el de 9 y tampoco el de 62. Pone 15, si quiere regalarle 6. Pero es así. Mejor dicho, al revés. No era así, pero era el oficial. Era el disparate del INDEC. Pero para 5% del año. Por eso, ¿cuánto había dado en privado 2015? ¿20 y pico? 25, 28. 4, igual es muy alto todo. La pobreza del 30%. La pobreza del 30% también está bien, pero no nos pongamos a discutir el concepto que tienen en el gobierno. Antes faltan los chicos ahí, porque ese 40,8 son los adultos, pero los pibes 60. pobres Chicos, está 59% en menores de 17 años la pobreza. Eso me parece que es clave y hay es dos inmoral. Números importantes cuando lo abrimos. El 42% de la provincia de Buenos Aires es pobre de la población
Y en el lugar más rico de la Argentina, que es la capital, donde tenemos la mayor cantidad de impuestos y se vive distinto, el 31. Es un número muy alto. ¿El dólar es el oficial o el blue? Todo oficial. Oficial. Vamos, oficial contra oficial. Si conseguimos blue a 62, no, por el 9 pesos. Claro. Pero que es el oficial. Está bien, pero más allá de los números, según Pratt Guy, que todo el mundo lo elogia, los precios no iban a pasar al dólar de 14. Los precios iban a quedarse acá. Fue el primer gran error económico de Macri. Y Macri dijo que lo juzguen. Económico ha dicho también bastantes mentiras y una de esas también caía en la cadena nacional cuando hablaban del desendeudamiento, que Argentina había llegado con un endeudamiento enorme y el Fondo Monetario, el dinero del Fondo Monetario había ido a pagar deuda, cosa que no habían dicho Luis Caputo cuando era ministro y lo que no había dicho Nicolás Caputo cuando era ministro. Pero ¿sabes qué lo dijo Kicillof? No, el mismo dato que dio Macri, que me llamó la atención, lo dijo Kicillof en una entrevista reciente. En una entrevista con Viviana Canosa, pero entonces mintieron antes cuando dijeron que el préstamo era como para tener un reaseguro. Pero volvamos a la placa un minuto. No nos preocupemos tanto por el número. Fijémonos la tendencia de esos números. No hay uno que dé bien. Y el crecimiento en 4 años ha sido enorme. Cuando nosotros hablamos de un 40% de pobres, un 8% de indigencia, un 60% de chicos menores de 17 años pobres, hay historias de vida detrás de eso. Bueno, ahora lo que dice, perdóname, esos números son inmorales. Perdóname, lo que dice el gobierno es que estos pobres no se recupera tan fácil. Úrsula, lo que dicen en el gobierno, estos son los resultados que obviamente son mucho peores que los del 2015. Pero dice, los efectos colaterales de haber hecho yo te digo lo que dicen. No lo dice el gobierno. Concepto de Macri hoy en el discurso. Un minuto. El concepto de Macri hoy en el discurso son los efectos colaterales de haber hecho lo que teníamos que hacer, nos termina llevando puestos, porque perdemos las elecciones. Pero en algún momento dice Macri en el discurso, había que reducir el déficit, lo redujeron. Había que bajar el gasto, lo bajaron. Había que bajar impuestos, se bajaron. Es decir, después te estallan todos los otros indicadores y perdés la elección. El incremento de ese dólar no respalda los números de la UCA. Entonces el gobierno no está explicando esos números. El gobierno no los explica. No justamente, la primera medición en 2016 que dio la UCA, el gobierno salió a cuestionarla, a decir que era parcial. Cuando 6 meses antes era una estadística sana. Faltaron 4 años. Otro dato, ningún ministro de Desarrollo Social de la Argentina se pudo reunir hasta el día de hoy con la ministra Stanley. No le importó el desarrollo social ni de los comedores sociales, ni de los comedores escolares. Están absolutamente desfinanciados de cualquier provincia. Cualquier ministro hoy de Desarrollo Social de las provincias te puede decir que nunca se reunió con Stanley porque no le importó la gente. Ese número refleja eso. A ver, más allá de un montón de cosas, a mí me parece que sobre todo le pasa mucho a los técnicos de fútbol esto, que el técnico se para y dice, mi equipo no mereció perder, jugó más o menos, y si el equipo pierde 1-0, 2-1, bueno, se lo aguanta, ¿no, Paulo? Vos sabés más que yo. Pero ¿sabés cómo es esto, Fabián? Un 4-0 de local, no podés. Para un técnico Fabián, perdió 9-0 este gobierno. 40,8 de pobreza, habiendo arrancado en 30. Es demoledor. 9-0 el clásico con 2 jugadores más. Hay números que hablan solos, me parece. Bueno, en una de esas, el cambiarle al técnico es el resultado de agosto. Pero Fabi, te digo otra cosa más que tiene que ver con el resultado de lo que fue la encuesta de la UCA y el informe de la UCA. Es la tercera generación, y esto involucra a varios gobiernos, es la tercera generación en las cuales los chicos, los niños de los hogares pobres, no ven a sus padres trabajar. Exactamente, y me parece que eso involucra no solo a Macri, involucra a los gobiernos anteriores. Hay una deuda que tiene que ver con muchos gobiernos. Lo profundizás. No voy a contar, no voy a contar detalle. Un debate muy bueno, muy interesante hoy en nuestro chat, no lo voy a contar porque los autores ellos decidirán, sobre cómo se titulaba esto. ¿Cómo se titula esto mañana? El 40,8. No, mañana, a ver, déjame pensar. ¿Cómo se titula el 40,8? Mañana es el gabinete, olvidate. Esto no va en tapa. La tapa de Clarín. A mí me parece más importante el 40,8 que el gabinete. Mañana Clarín pone, hay 60% que no es pobre todavía en Argentina. Algo así. Habría que trabajar con fuerza. Y a mí me encantaría, no por nosotros, porque nosotros podemos acceder a la información, somos periodistas, somos políticos, pero para una sociedad argentina que vive entre eso, el contraste de
creer que es Suiza o creer que es Calcuta. Acá tendría que haber alguien creíble por todos los argentinos que diga realmente de todo esto, qué es cierto, qué no es cierto, y qué es cierto y qué no es cierto del gobierno anterior. Chequeado o alguien, alguien que para la gente se ve bien. Agustín Salvia. Pero digo, la UCA no ¿puedo decir algo que los periodistas lo pueden Sí, hacer pero Salvia no lo respetaban, ahora sí. Salvia, cuando presentó a los periodistas, estos números ayer, que digamos, antes de prepararlos y sacarlos a la luz, dijo algo terrible, que es que se necesitan 25 años de crecimiento al 3% anual para reducirlo a la mitad. No lo vamos a hacer. Si además educás. Porque estos chicos no los sacás solamente con plata, los sacás con educación. ¿Cuántos años? Y entender que el trabajo los lleva a otro lado. Marquemos y entender eso. que el trabajo los lleva a otro lado. Argentina hace 10 que no crece. Y cuando crece una pizquita. Necesitamos tener 25 años corridos de 3 puntos de crecimiento para que esto se ajuste. Que 20 es un escándalo. Una política que saca a los pibes de pensar que la droga es mejor. Les vengo con una mala noticia. Estamos hablando de crecimiento económico y ya todas las proyecciones serias en cuanto a desarrollo económico. Es muy posible que en 2020 no. Perdón, lo pusimos anoche al aire. El presidente electo dijo que en el 2020 la economía no va a crecer. Bueno, entonces, si estamos pensando en 25 años, empecemos a contar 2021, 2022, 2023, no va a ser